Muy buenas tardes y muchas bendiciones a toda la gente linda que está ahí en mi Facebook a esta hora del mediodía. Esta tu amiga Cielo Ortega. Me quiero conectar unos minutos. Lo hago live porque me parece más fácil, pero igual espero que esta transmisión, luego que termine, pueda ser compartida con otros y que podamos llegar a muchas más personas. Yo vivo en Florida, en el estado de Florida, Kissimmee. Estoy fuera de Puerto Rico hace 2 años y medio, no por la situación de mi país, sino por situaciones personales. Sin embargo, aunque salí de mi Puerto Rico por razones de mi divorcio y otras cosas personales, he decidido no regresar a vivir porque la situación de mi Puerto Rico es complicada, es triste económicamente. Creo que muchos de los que estamos viviendo fuera de Puerto Rico no deseamos volver por la falta de madurez de nuestro gobierno, por las decisiones erróneas que se toman, por la falta de oportunidades, por la falta de una buena calidad de vida para nosotros y para nuestros hijos. Y quizás es complicado verme tomando posturas porque estamos acostumbrados a que nosotros los cristianos simplemente venimos a hablar palabra, Biblia y paz, pero es necesario que nosotros los hijos de Dios también nos unamos a levantar nuestra voz en este momento. Agradezco a todos los que se están conectando y les pido por favor que me ayuden a compartir esta transmisión, que podamos llegar a más personas. Les amo y les bendigo, mi pueblo de Puerto Rico. Quiero hacer este llamado porque quizás no soy la persona con más influencia en el mundo y como ministro, como iglesia, pero tengo personas que me siguen y me respetan. Y por esas personas que me siguen y que yo puedo ser una voz de influencia, me es necesario levantarme. Estoy meditando mucho en lo que está pasando en mi tierra, especialmente en el día de hoy, miércoles 17 de julio, donde hoy a las 5 de la tarde hay un llamado nacional a que Puerto Rico se levante y se presente frente a la fortaleza, y donde sabemos todos, por lo que ya hemos visto desde el lunes, sabemos todos que puede ser una situación donde las cosas se pongan feas, donde las cosas se pongan peligrosas, donde la violencia pueda ser la que reine, y es necesario. Créanme que hago este video con mucho temor porque es la primera vez que públicamente voy a tomar una postura política o una postura de esta índole, cuando normalmente están acostumbrados a verme simplemente cantando la paz de Dios. Creo en la paz de Dios. Hoy estoy feliz por haber visto que la iglesia de Dios tomó acción y a las 5 de la mañana mi querida hermana Nimsi López y su esposo Mickey Mulero hicieron un llamado y en el morro estaban a las 5 de la mañana. A mí me gusta esa gente de Dios. A mí me gusta la gente de Dios que no simplemente tiran Biblia en Facebook desde el sofá, sino que accionan su fe. Y yo doy gloria a Dios por hombres y mujeres que en esta hora están orando, están clamando, porque yo creo que la oración es poderosa. Y yo quiero hacer un hincapié en esto. Quizás para el mundo que nos ve, piensan, ahí van los cristianos a orar, ahí van los cristianos a dar Biblia, como si eso resolviera las cosas. Y yo quiero decirte algo, que me estás mirando, que quizás no crees en el poder de la oración, que quizás no crees en el poder de la palabra de Dios, pero yo quiero hacerte entender a ti algo. La palabra de Dios es poderosa. Todo pasa en este mundo, los sistemas, los gobiernos, las personas, todo pasa. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. El Dios que hizo los cielos y la tierra es eterno, más eterno que cualquier gobierno, que cualquier régimen, que cualquier partido. Nuestro Dios es eterno. Su palabra es perfecta. Su palabra es poderosa. Por medio de su palabra todas las cosas fueron hechas. Y si Dios desea en su voluntad interferir y hacer algo, Él puede estremecer con un terremoto y hacer que todo caiga. Ese es el Dios que yo le creo. Yo no creo en un Dios que está por allá, que nunca se mete en nada. No. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es real. Mi Dios escucha la oración de un pueblo que cuando se humilla ante Él, Él acciona y entra. Ese es el Dios que yo le sirvo y que tú le sirves, o que tú le debes servir. No es lo mismo simplemente creer en un Dios que oro y Él está por allá y quizás me escucha o quizás no. Yo tengo claro que cuando yo oro, mi Dios escucha. Y yo espero, Puerto Rico, que tú tengas claro que cuando tú oras, tu Dios escucha. Tu Dios escucha. No podemos pensar que la oración no tiene poder. No podemos pensar que estamos perdiendo el tiempo y que nada logramos con orar. No, logramos mucho con orar. Logramos mucho. Dios es el Dios soberano del universo y la oración del justo puede mucho. Ahora bien, diciendo esto, porque es necesario que oremos,
es necesario que luchemos. Es necesario que peleemos por lo nuestro. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. La fe sin acción es muerta. Yo me he criado en la iglesia toda mi vida. No sé cuántos de ustedes que están conectados igual. Pero yo me he criado toda mi vida, estos 30 años en la iglesia. No ha habido ni un solo año que yo no le he servido a Cristo. Que yo no he escuchado palabra, que yo no me haya congregado un domingo donde la palabra que yo he leído me muestra a un pueblo que peleaba. Me muestra a un pueblo guerrero. Me muestra a un pueblo que reconocía que Jehová era Jehová de los ejércitos. ¿Por qué era Jehová de los ejércitos? Porque había guerra constante. Porque ese pueblo constantemente estaba luchando por su territorio, por su tierra. Y se movían, y cuando Dios le decía, esa es la tierra que van a conquistar, Él decía, yo voy delante de ustedes y yo les daré la victoria. Entonces me parece interesante que en este tiempo ese Jehová de los ejércitos no pensamos que existe, o no pensamos que es el mismo Dios. Entonces o nos peinamos o nos hacemos rolos, o creemos en la palabra 100% o no creemos en nada. Dios es un Dios de acción. Dios es un Dios que es verbo, como decía nuestro querido hermano y profeta Ricardo Arjona. Jesús es verbo y no sustantivo. Yo creo en nuestro Dios, que aparte de ser el Dios omnipotente, es un Dios de acción. Es un Dios de verbo. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos simplemente quedarnos orando en un cuarto. Y a los que se están conectando ahora, vean, porque llevo como 5 o 10 minutos hablando. Yo creo en la oración y ya especifiqué por qué creo en la oración. Ya especifiqué que sé que tiene poder, más poder que toda arma humana. Dice la palabra que nuestras armas, nuestra malicia es poderosa en oración y ayuno. Yo creo en esa oración. Yo creo en esa oración que cuando Josué oró, paró el sol, se para la tierra. Cuando oramos con fe, sabiendo que le creemos a un Dios vivo y poderoso, algo pasa. Pero yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Y lo hago desde acá, y quizás usted dirá que es fácil, tú estás en Florida. Pero quiero decirte que si yo no estuviera en Florida, estuviera ahí también. Y voy a hacer este llamado. Voy a hacer este llamado con mucho respeto. No soy, como dicen por ahí, rambuquera, no soy que me gusta la pelea, que me gusta la guerra, que me gusta el desorden. No lo soy, me gusta la paz, no me gusta la violencia, le tengo mucho temor a lo que puede pasar. Pero a veces yo estaba viendo el lunes imágenes de lo que estaba pasando en la fortaleza y hermano, me dolía. ¿Sabes por qué me dolía? Porque es triste ver que los que se levantan a pelear, que los que se levantan a defender, son personas que no tienen temor a Dios. Son en la gran mayoría personas que no tienen a Dios en su corazón. Y a mí la Biblia me enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces nos paramos frente a la televisión, nosotros los cristianos, y decimos, wow, eso a mí no me representa. A mí no me representa. Los charlatanes de salud mental que salen a las calles aprovechando momentos como este, emborrachados, a quitarse los pantalones, a enseñar los huevos, pensando que con eso protestan. A mí eso no me representa, pero ¿sabes lo que pasa? Que esos son los únicos que se atreven a salir. Y yo quiero hacer este llamado y quiero nombrar a la iglesia y a los líderes religiosos que tienen influencia en este país. Yo tengo algo de influencia, pero es muy poca. Yo quisiera llamar públicamente en este post a personas como el evangelista Brian Caro. Quisiera llamar a personas como Wanda Rolón. Quisiera llamar a pastores y ministros que tienen voz e influencia. A Samuel Hernández. Personas, mira, hace poco yo vi que en un concierto de Farruko estaba Brian Caro y estaba Samuel Hernández. Ya se han ganado ese respeto en lo secular. Yo no, a mí no me conocen todavía en esos perímetros, pero yo quiero hacer un llamado a ti, hombre y mujer de Dios, que ya te has ganado una influencia pública y secular, que aproveches ese poder para bien. Yo necesito ver que en esos altoparlantes, porque hermano, quiero que usted entienda algo, por más que oremos, lo que va a pasar hoy va a pasar. Nuestra oración no va a detener que el pueblo salga hoy, y no debe ser nuestro enfoque. Aquí en Puerto Rico tienen que pasar cosas y tienen que haber cambios. Yo meditaba en esto y no se trata de que Ricky Rosselló sea el peor gobernante que nos ha tocado. No se trata que el tipo hizo la gran falta. No se trata de un chat. Se trata de que le tocó gobernar en un momento histórico donde Puerto Rico ya no aguanta más. En un momento histórico después de 2 años del peor huracán que ha pisado nuestra tierra, de la peor desgracia que le ha pasado a nuestro país. A Ricky Rosselló le tocó gobernar en este tiempo histórico. Oye, yo estoy segura que antes de Ricky Rosselló
Peores gobernadores hemos tenido. Peores corruptos han estado en esa silla y el pueblo no ha hecho nada. Aquí no se trata de que Ricky Rosselló es el target. Se trata de que estamos pidiendo la renuncia de Ricky Rosselló porque es un mensaje rotundo como puertorriqueños a decir, ya no vamos a permitir que nos sigan engañando. Ya no vamos a permitir que nos roben y nosotros nos vamos a quedar callados. Aquí yo quiero que tú entiendas que el movimiento Ricky Renuncia no se trata de Ricky. Se trata de un Puerto Rico que está levantándose a pedir justicia. Se trata de que personas como yo no podemos vivir en Puerto Rico o no queremos vivir en Puerto Rico porque Puerto Rico ya no tiene nada que ofrecernos. Se trata de que a mí me da pesar mi familia, mis sobrinos que están en Puerto Rico de vacaciones, pensando en que en cualquier momento un tiroteo, la violencia, la corrupción, y todo viene por lo mismo. Por la falta de integridad del gobierno, porque la falta de recursos, porque el dinero que ellos se roban nos falta al pueblo y como le falta al pueblo, el pueblo sigue buscando el dinero de la forma equivocada, en violencia en la calle. Eso es lo que está pasando en mi hermosa tierra ahora. Y yo necesito que la iglesia se sensibilice y entienda que aparte de orar, que es necesario, tenemos que accionar y hacernos sentir también. No podemos dejarle esta lucha y que nos representen hombres y mujeres que no tienen temor a Jehová. Porque si nosotros nos sentamos y permitimos que ellos sean los que salgan, entonces no nos podemos quejar de que haya violencia en las calles. Porque los pacificadores se están quedando en su sala, escribiendo en Facebook. A mí me gustaría ver hoy miércoles, a gente de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, así como se meten a la fortaleza a pelear contra la ideología de género, que estoy de acuerdo, así como se meten a pelear contra eso, me gustaría ver a la iglesia peleando por nuestros derechos como pueblo, porque somos puertorriqueños, porque somos ciudadanos, representando el amor de Dios, como dice Rey, representando lo que en Cristo somos, en lo que Cristo creemos, siendo pacificadores en medio del caos. A mí me gustaría ver la iglesia tomando esos altoparlantes, pacificando a las mentes débiles que van a estar ahí hoy. Yo sé que es riesgoso, yo sé que es violento y obviamente es una situación difícil. Yo sé que muchos de nosotros dijéramos, como yo misma he dicho, no me atrevería a meterme ahí porque tengo temor de que se descontrole, salga un tiro mal tirado y salgan heridos personas inocentes. Yo pienso lo mismo. Pero volvemos a lo mismo. Hay personas ahora mismo sin temor a Jehová que están haciéndolo por pelear tus derechos y mis derechos. Y como esas personas son las que están delante de la batalla, lo que pasa esta noche está a cargo de ellos. Pero si la iglesia entiende que nosotros tenemos voz y voto también, y que esta guerra es nuestra también, que a nosotros nos compete un Puerto Rico mejor también, entonces quizás las cosas pueden ser diferentes. A mí me gustaría ver cristianos en medio de ese caos cantando. Yo veo en la Biblia que cuando Saúl tenía los demonios empichonados y los tenía alborotados, llegaba un David con el arpa y le calmaba a los demonios. Yo quisiera ver una iglesia que allí se meta hoy a cantar, a establecer la presencia de Dios en ese lugar para que los demonios que se quieran salir de control se calmen. Aleluya. Hay que pedir sabiduría, Marilis, exacto. Salomón, esa era su mayor arma, la sabiduría, el temor a Jehová viene. La sabiduría viene por el temor a Jehová. ¿Dónde están los pacificadores si no en medio de la guerra? No podemos es como en la iglesia. La iglesia no puede ser luz escondida en una habitación. Tienes que ser luz en las tinieblas. No podemos ser pacificadores en nuestra sala donde nada está pasando. Tenemos que ser pacificadores donde hay guerra. Y yo a la distancia, esto es lo único que me toca hacer o lo único que puedo hacer. Estoy orando y todo el día permaneceré orando. Pero si estuviera en mi Puerto Rico, aparte de orar, iría a cantar, iría a pelear, iría a declarar la paz de Dios sobre mi tierra. Justicia y paz, justicia y paz, justicia y respeto. Porque ese es el Dios al que yo le sirvo. Él es el Shaddai, Él es Shalom, el paz. Pero Él también es Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Usted y yo sabemos que esto es lo que vemos en la Biblia. La vemos desde el Génesis al Apocalipsis, guerra. Vemos desde el Génesis al Apocalipsis personas guerreando. Pero dice, Carolina, gracias, porque a eso iba, danzores y adoradores al frente. En las guerras,
Los que iban delante, los primeros en la batalla, eran los levitas. Eran los levitas. ¿Qué tiene? No tiene sentido que en una guerra donde se van a matar con espada hayan personas con trompetas cantando al frente, pero esa era la estrategia de Dios para ganar las guerras. Que su pueblo, aunque iban con espada a matar a sangre fría, si a usted no le gusta eso, usted no está leyendo la misma Biblia que yo. Ellos iban con espada a matar a sangre fría en las guerras. Pero lo que iba delante de ellos eran los adoradores, eran los levitas, eran panderos, eran trompetas, era gente declarando en cánticos Jehová reina. Y en esta guerra, no, en esta guerra los adoradores nos tenemos que quedar en la iglesia, nos tenemos que quedar en las cuatro paredes, nos tenemos que quedar en la silla, porque si no nos estamos metiendo donde no tenemos que estar. No, iglesia, no, iglesia. El mundo no nos va a respetar. El pueblo no nos va a respetar como iglesia si tenemos esa agresividad para pelear por lo que nos conviene, pero por las cosas que nos competen como pueblo nos quedamos callados. Y de verdad necesitamos unirnos. Necesitamos unirnos. Yo no puedo tomar un avión hoy a Puerto Rico. La economía, mi trabajo no me lo permiten. Y tampoco quiero ser, ¿cómo se dice? Levantar guerras o cosas que no son de Dios, porque no se trata de eso. Yo no quiero que nos gobierne la ira. Yo no quiero que nos gobierne los impulsos. No. Yo quiero que lo que nos gobierna a nosotros, que es la paz de Dios, que es la justicia de Dios, que es la palabra de Dios, vaya adelante. Porque en verdad, hermanos, lo que va a pasar esta tarde se puede poner muy feo si los que están delante de la guerra son personas sin temor a Jehová. Ese es mi mensaje. Ese es mi mensaje. Y por favor, yo pido que usted conozca, comparte este video. Ayúdenme a taguear a Brian Caro. Ayúdenme a taguear a Samuel Hernández, a Wanda Rolón. Los amo, los admiro, los bendigo. Ojalá yo tuviera el alcance y la influencia que ustedes tienen, pero Dios se las dio a ustedes. Si Dios les dio una voz. Si Dios les dio una voz ante el mundo secular. Brian Caro, te amo, te bendigo. Tú te sientas con Molusco, tú te sientas ahí, él te respeta y te escucha. Oye, aprovecha y móntate ahí también. Y levanta tu voz, haz la diferencia. Aprovecha el lugar de influencia y de poder que Dios te ha dado. Hazlo, iglesia, hazlo. Me gusta la iniciativa de esta mañana. Oramos a las 5 de la mañana, gloria a Dios. Eso está bien y es necesario. No le quito ni por un poquito la fuerza y el poder que tiene la oración. Pero tenemos que hacer más. Aparte de orar, tenemos que guerrear, como Nehemías. Con una mano vigilamos y con otra edificamos. Con una mano peleamos y con la otra oramos. Tenemos que representar ese pueblo de Dios, porque ese es el pueblo de Dios que yo he leído en la Biblia toda mi vida. Toda mi vida. El mundo no cree en Dios porque no le hemos predicado el Dios correcto. Porque el Dios correcto no es un Dios indiferente. Nuestro Dios bíblicamente no es un Dios indiferente, no es un Dios lejano, es un Dios de guerra, es un Dios de justicia, es un Dios poderoso. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, pueblo de Puerto Rico. Teme a Jehová, que es el principio de la sabiduría, pero delante de Jehová, ve con voz de trompeta, levanta tu voz en adoración, levanta tu voz en justicia. Así es, justicia. Justicia del cielo. Y hay una canción, con esto voy a terminar, es en inglés, pero dice, this is how I fight my battles. Dice, así es como yo peleo mis batallas. Y en español, en inglés dice, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. Lo que dice en español es, se puede ver como que estoy rodeada de injusticia, de que otros tienen más poder, pero yo estoy rodeada por el Dios del universo, por el Todopoderoso. Así es como yo peleo mis batallas, orando y accionando, orando y poniendo a Dios primero, pero Dios va adelante abriendo camino y yo camino después, sabiendo que Dios ya nos dio la victoria. Ese es el pueblo de Dios. Y dice la canción, this is how I fight my battles, oh, this is how I fight my battles, this is how I fight my battles, yeah. Cántalo conmigo. Oh, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Oh, this is how I fight my battles. Yeah.
It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Así es como tú y yo, como pueblo de Dios, debemos pelear nuestras batallas, sabiendo que Dios es el que nos protege, que Dios es el que nos guarda. Dice la palabra, Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Porque sabe que hay momentos donde hay temor, hay momentos donde entraremos a la guerra, pero Él nos rodea y nos protege. Pueblo de Dios, una vez más mi llamado es sencillo. Oremos, oremos. La oración tiene poder. Dios es necesario. Pero entremos a la batalla y seamos la voz de justicia, seamos la voz de la sabiduría, seamos la voz de la conciencia, seamos la voz del temor a Jehová. No le permitamos más que los protagonistas de esta guerra sean personas sin temor a Jehová. Los protagonistas de esta lucha tenemos que ser los que tenemos temor a Jehová y sabemos que de Él viene la sabiduría. Así que nada, mis hermanos, con mucho temor y respeto les comparto esto de mi corazón. Sea Dios guardándoles y bendiciéndoles a todas las personas que inevitablemente van a estar allí. Tengan cuidado, no usen la fuerza humana, no es necesario. En Cristo tenemos fuerzas mayores. Simplemente con tu presencia en ese lugar estamos dando un mensaje. No hay que ir a la violencia. Nuestra arma más fuerte es la palabra de Dios. Hablemos palabra, hablemos vida. Y entonces la justicia de Dios vendrá. Con fuerza humana no logramos nada, pero sí es necesario que hagamos actos de presencia y digamos, no vamos a tolerar más abusos. Nos toca a todos. Dios te bendiga, Puerto Rico. Te amo. Estoy orando por ti y estoy levantando mi voz.